Ah, ¿por qué queda tan lejos? ¿Y tú qué? ¿Por qué me sigues? Ah, ya. Bueno, podemos aprovechar para ver un capítulo de Hora de Aventura. Nah, no le voy a dar importancia. Seguro fue al baño. Cuando era niña, era muy insensible a las películas de terror, cosa que con el pasar de los años se ha ido diluyendo, pero hizo que en especial durante esa época el terror en caricaturas me fascinara. Sin embargo, nunca me provocó miedo como tal, eso claro, hasta este episodio, que no solo me hizo sentir miedo, sino que me hizo sentir una ansiedad que ningún otro de Hora de Aventura había logrado hasta ese entonces, ya que no solo fue perturbador, sino que, incluso en el presente, me hace fiel creyente de que este debió ser el final de la Tierra de U. Hoy presentamos De Mal en Peor. Con una vista nocturna al dulce reino, Finn, Jake, Arcoiris y la princesa Grumosa huyen de la dulce gente ahora convertida en zombies, buscando refugio en el castillo, ya que como dice Finn, Está sucediendo de nuevo. ya que, para aquellos que no recuerden, esto ya había ocurrido. En el primer capítulo de la serie, Finn le ayuda a la dulce princesa a desarrollar un método para revivir a los muertos. Lamentablemente, el experimento fracasa y termina mutando en un virus zombie. Finn, con ayuda de la dulce gente en lo que era una falsa fiesta de pijamas, logra derrotar a los zombies y la dulce princesa consigue hacer una cura, pero en esta ocasión es distinto. La princesa, desde aquella ocasión, había guardado una muestra de la carne infectada para analizarla. Cuando llegó Pan de Canela, este comió de la carne infectada y escapó del laboratorio, de esa forma iniciando el brote. Afortunadamente, la princesa ya tiene una fórmula para poder hacer un nuevo antídoto. Logra decirle a Finn que deje a su ciencia hacer el trabajo, transformándose, y con la princesa Grumosa dándole un tablazo para poder sellar la ventana. Ya con más calma, como ninguno de ellos sabe poco o nada de ciencia, Finn propone que cada uno haga su propia versión del antídoto, ya que de esa forma eventualmente alguno debería poder hacer la correcta. Y mientras las hacían en el laboratorio, ven a lo que creen es una ratita bailarina entrenada por la dulce princesa. Con las fórmulas hechas, es momento de probarlas, por lo que Finn va primero y la suya provoca que a los zombies les salgan alas. Lo que a su vez provoca que Starchy, el cual estaba en un punto alto fuera del alcance de los zombies, sea raptado y arrojado hacia la ventana, de esa forma haciendo que los zombies puedan entrar al castillo. Con el grupo huyendo a una torre, la princesa Grumosa insiste en probar su fórmula y el efecto que esta causa es darle a los zombies labios súper sensuales. Así que queriendo esos mismos labios, la princesa baja a tomar los restos de la fórmula, así siendo infectada. Válgame. Con un miembro menos, es momento de probar la de Jake, que les muta músculos con los cuales los zombies voladores destruyen la torre. Perfecto. El grupo regresa al laboratorio, donde del armario sale un zombie que casi muerde a Arcoiris, y aunque Jake lo impide, al hacerlo es mordido. Jake, creo que a este amiguín le gusta bailar. Por lo que se aísla en la ducha científica, transformándose mientras Finn aún trata de hacer el antídoto. Pero Arcoiris, confiando en que Jake aún es el Jake que ama y conoce, lo libera y este... Justo en ese momento, los zombies derriban la puerta y Finn se encierra en la ducha junto a la ratita, ya acorralado y sin opciones. Finn pide perdón por no haber podido ayudarlos, pero en ese momento, cuando ya veía todo perdido, la ratita le hace ver un detalle que todos pasaron por alto. ¿Te llama ciencia? ¿Acaso es? Deja que mi ciencia haga el trabajo. Así que Finn lo hace y así ciencia logra hacer el antídoto, ya que no era una ratita entrenada para bailar, sino para esto. Como una medida desesperada, Finn se baña en el antídoto, dejándose ser comido para que así los zombies puedan ser curados. Y así ocurre, todos vuelven a la normalidad, se organiza un día de disculpas por las mordidas y se reconoce a Ciencia la rata por su gran hazaña. Hay muchos capítulos perturbadores en Hora de Aventura. Están, por ejemplo, el de la mansión, los de la nocheósfera,
el de las payasos enfermeras, el de las niñas con ojos en blanco y el más famoso de todos, Nadie puede escucharte. Pero como alguien que toda la vida ha sido fan de los zombies, este episodio fue todo un suceso para mí. No solo hace honor a su título, ya que con cada segundo la situación no hace más que empeorar para los personajes, manteniendo al espectador en un estado de ansiedad constante, sino que además, si lo piensas bien, este debió ser el fin de U, ya que si no fuera porque Hora de Aventura sigue una continuidad que requiere que este conflicto se resuelva al final del episodio, y en cambio fuese una serie más episódica, podría perfectamente haber sido el fin del mundo como lo conocían. Supongamos que Finn no lo logró. ¿Qué pasaría después? Empecemos con que realmente el reino no estaba contenido. Los zombies podían perfectamente haber salido a esparcir la infección, ya que aun si estuviesen aislados por las murallas, ahora está el problema de los zombies voladores, y con super fuerza que hacen imposible tener un lugar seguro. El único que se me llega a ocurrir sería el reino de fuego, si es que claro, el virus no es lo suficientemente resistente como para infectar a la gente de flama, o quizás también podría ser el reino de hielo, claro, si no es que por casualidad los zombies también resisten el frío, sumándole a que la única persona que sabía hacer la cura ya no está y las notas se habrían perdido en el reino de Dulce, ya que no quedaría alguien vivo que sepa de ellas, y nadie estaría tan loco como para ir a donde comenzó el brote por ninguna razón. Cuando el virus consumiese a todo el planeta, solo sería cuestión de tiempo para que lograra expandirse por el universo, ya que existen métodos para ir a otros planetas, como por ejemplo Marte, en donde ya sabemos hay otra civilización, junto con las miles otras que existen en el universo de Hora de Aventura, por lo que tendríamos naves y teletransportadores con gente buscando cualquier forma de escapar del planeta y de los infectados, aun si ellos mismos ya lo están. Y cuando finalmente el universo fuese consumido, ya no habría dónde huir, no habría esperanza y ya no habría salvación. Pero afortunadamente, nada de esto pasó y simplemente eran cositas que me ponía a pensar mientras veía el episodio. Que no se note ni por un poco que le robé la idea al Javier. Por cierto, ¿alguien más notó que 4 de los considerados por el público episodios más incómodos de ver están en la misma temporada? La cual es la tercera temporada, que por cierto fue la que dio el giro de 180 grados a la serie en muchos aspectos. O sea, no es que esas temporadas no tuviesen momentos inquietantes o maduros, porque sí que los tiene, pero en general todo el ambiente es drásticamente más animado y colorido de lo que es esta temporada, la cual también ayudó a afianzar las bases del lore de muchas tramas, personajes que serían más relevantes en el futuro. No por algo es en esta donde se habla por primera vez de la historia de Simon. Solo fue el inicio en el camino de madurez, filosofía, lore y horror que Hora de Aventura sería capaz de alcanzar a medida que pasaba el tiempo. Una última cosa, quiero aprovechar para comunicar que este video fue hecho para dejar más tiempo para trabajar en el de Resident Evil, y que si desean dejar sugerencias de algún capítulo, serie, anime o película para hablar en el futuro, seré muy feliz de que las dejen en los comentarios. Y no se preocupen, sí o sí haré el video de Rainbow Rocks, nomás denme chance. En fin, ya saben, si les gusta este video, denle like, sigan apoyando mi contenido y espero que puedan verme en el futuro para más. ¡Nos vemos! Ah, volviste. ¿Qué estabas haciendo? Bueno, sigamos. Ya descansé lo suficiente.